corazón de Dios. Buscando de Dios, todo sobre la vida. El énfasis está sobre el Dios que servimos y al Dios a quien queremos. Déjenme darles esta escritura que es hermosa. Se encuentra en el libro de los Salmos 128, versículo del 1 al 4. Quiero leer estos versículos para ustedes. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Dios. Amén, ¿verdad? ¿Se sienten bendecidos ustedes el día de hoy? ¿Están bendecidos? ¿Están bendecidos? Amén. ¿Ven su bendición, verdad? Caminan en su bendición. Aleluya. ¿Se dan cuenta de su bendición? Tal vez esto es lo más grande de todo. Porque vivimos o pasamos la vida, o la vida pasa muy rápido y seguimos yendo en la rutina o en lo que estamos haciendo. Pero yo quiero que sepan, bienaventurado es aquel, o todo aquel, para la gloria de Dios. Así que la vida está puesta por la palabra de Dios para hacer bendición a nosotros. Tu vida es una bendición. Y por eso David va más adelante y escribe: bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en los caminos de Dios. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, o serás feliz, y te irá bien. Cuando dice, tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Dios. Denle un aplauso. Amo la palabra, ¿ustedes no? Amo esta palabra porque es muy explícita. Lo pone ahí de una manera hermosa, de una manera apropiada en la que podemos confiar, ya que ser padres es una de las responsabilidades muy grandes que Dios le ha dado al hombre. Ser padre, la influencia de un padre va más allá de lo que él pueda vivir. Es interesante de que el otro día yo estaba descansando en el patio y meditaba sobre todas las cosas y miré hacia abajo y estaba sorprendido porque mi dedo índice es exactamente como la de mi padre. ¿No es esto algo loco? Está curviado, tiene un cierto parecido, semejante al de mi papá. Él ya murió, ya no está entre nosotros, pero tengo su dedo. Esto me pasó a mí. Y mi papá era un buen padre, o fue un buen padre, era granjero. Vivíamos en una granja y tenía muchos acres en un punto. Tenía muchas vacas y yo odio las vacas, ustedes lo saben, ya les he dicho. Pero aún así tenía que obedecer todo lo que me decían que hiciera con ellas. Vivimos en la granja y ahora mi papá era aquel que nos enseñaba cómo hacer las cosas en la granja. Todas las por ejemplo, de los carros y todo eso. Ahora se lo dejo al hermano Pablo y al brother Jeff, dice, porque son ellos los que saben de mecánica. Mi padre me había enseñado, pero yo se me olvidó. Bueno, todo lo que hacía, él nos enseñó cómo manejar, nos enseñó cómo cortar el pasto, cómo podar las plantas, cómo traer todas las cosas, el trabajo difícil de la granja. Éramos parte de esto. Pero una de las cosas que yo recuerdo de mi papá es de que él nos decía:
Ahora, tengo 2 hijos. Y si yo les pregunto el día de hoy, ellos probablemente te van a decir, sí, mi papá siempre trata de decirnos en cualquier cosa. Él siempre quiere dar sugerencias sobre las cosas. Y yo heredé esto de mi papá y tengo el derecho de esto. Porque lo puedo hacer ya que se me heredó a mí. Pero en nuestras vidas debemos de reconocer cualquier cosa que hacemos y cualquier cosa que sea nuestro ejemplo va más allá de nuestra vida aquí. Yo recuerdo mucho sobre mi papá. Ahora, los padres, saben que las naciones son moldeadas por los padres. Naciones. Piensen del poder que está ahí, que naciones son dirigidas y moldeadas por los padres. Las iglesias son fortalecidas por los padres. Tú sientes esa protección, tú sientes esa confianza de que estoy bien porque hay padres alrededor. Y los padres, por la palabra de Dios, deben de ser protectores. Deben de ser aquellos que quienes moldean a la familia y lideran a la familia. Y que la familia es bendecida por los padres que caminan con Dios. Esto es lo importante de todo. Hay muchos padres y, claro, hay unos que son muy buenos allá afuera, que incluso no siguen a Dios o han dado su vida al Señor Jesucristo, para que ellos sean dirigidos, tengan esa espiritualidad, sean el padre que mantiene a la casa a salvo, como lo dice la palabra, y todas estas cosas. Ahora, la familia. Yo confío el día de hoy que ustedes han dicho a sus esposos o el padre de sus hijos de una manera buena, que los aprecian, de que ellos son el padre de sus casas, porque ustedes son bendecidos cuando tienen un hombre de Dios como cabeza de su casa. Un día, en el Día de los Padres, como lo celebramos, no estamos viendo o buscando a un padre perfecto. Cariño, esta cosa se volteó. Dice, el diablo trabaja, pero tengo más poder yo, porque tengo a Dios de mi lado. Ok, funciona ahora. Alabado sea Dios. Ahora sé dónde voy a ir. Los padres tienen una gran responsabilidad, pero les diré algo. El día de hoy, siendo Día del Padre, no celebramos a un padre perfecto. Celebramos a unos padres que son fieles, que batallan para seguir a Dios. Ahora quiero que sepan, y yo me he dado cuenta de esto, es una vida diferente cuando tú sigues a Dios. Hemos hablado de la bendición anteriormente, pero quiero que sepas que es una vida de sacrificio, es una vida de ser responsable, es una vida en el que no fluyes con la corriente, sino que contra la corriente, porque esto es quienes somos como padres. Y estamos batallando para seguir a Dios, pero es una vida de sacrificio también. Es una vida de determinación. La pregunta no es si eres un perfecto padre, sino que la pregunta es, ¿estás viniendo a ser el hombre que Dios te ha llamado a ser? Quiero parar ahí por un momento. Quiero que esto cubra nuestras mentes. ¿Estás viniendo a ser el hombre que Dios te ha llamado a ser? Y esta es una pregunta muy grande
para todos nosotros. Si tienes hijos que ya están grandes, si tienes aún cambias pañales, no importa dónde estés. Un padre, el padre de aquella casa, que es tan responsable, no puedes tener éxito si no vienes a ser el hombre que Dios te ha llamado a ser. A veces nos quedamos en áreas de la vida estancados y paramos de seguir adelante. Pensamos que estamos bien y tal vez sí, no lo sé. Pero he encontrado por la palabra de Dios de que debemos de adquirir, ganar más conocimiento. Debemos de estarnos moviendo de lo viejo a lo nuevo, en vez de solo venir y encontrarnos a nosotros mismos día a día, en el que todos se dan cuenta de que tú eres tú, en vez de que tú te des cuenta que vean que eres tú el que prosigue adelante, el que busca, el que va adelante, porque hay dones, hay cosas espirituales que son importantes, que se debe de adquirir en nuestras vidas. Y yo creo que Josué, en la palabra de Dios, tenía un gran impacto en su familia. Y es lo que él quería, y es lo que ustedes deben de hacer como padres, traer un impacto en sus familias. Y su esposa estaba orgullosa de su esposo. Y los hijos del padre, por causa del estándar que puso el padre cuando hizo esta proclamación delante de todo el pueblo, cuando dijo en Josué 24:15, dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Serviremos. Dice, pero yo, ¿qué tal ustedes, padres? Pero yo, responsabilidad por mi casa, por mis hijos, por mi esposa. Pero yo y mi casa, y el diablo no vendrá en contra de esto, ¿o sí? Claro que sí lo hará, pero no tiene poder sobre tu poder, porque tú puedes poner ese estándar y quedarte así como Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué no solo ahora sí que guió a la dirección de su casa, sino que hizo una proclamación de quién eran ellos y lo que ellos vendrían a hacer. Y papás, esta es la responsabilidad de ustedes. No es para que sus hijos lleven la dirección en su casa, no es para que tu esposa lleve la dirección de tu casa, sino que tú eres el responsable. Tú eres aquel a quien Dios mirará y pedirá cuentas por tu familia. Sea lo quiera, te guste o no, esto es lo que Él te ha dado y lo que has tomado en ti. Y no dejes que esto sea nada más que pase así, como así, sino que Josué incluso tomó responsabilidad, y este es el llamado de cada padre. Cuando tú decides que tú te enamoraste con tu esposa y te enamoraste con ella y tomaste la decisión en el que te arrodillaste tal vez y pediste: ¿te casarías conmigo? Y ella dijo: sí. Y fue un momento bonito, emocionante, alabado sea Dios, porque el futuro se estaba decidiendo, el futuro se estaba poniendo adelante, y la familia estaba en el futuro, y venía a ti cuando tú hiciste eso, cuando hiciste o pediste esto, y veniste a una nueva situación. Ahora vienes a ser responsable por tu esposa
Este es el llamado de Dios para cada padre. Los padres no pueden salvar a su familia, pero los pueden guiar por el buen camino. Y tienen la autoridad en la casa por la palabra de Dios para que ellos pongan ese estándar. Y esa familia debe de venir bajo aquel estándar de esa protección o bajo la sombra de la protección en esta familia y tomar el liderazgo que Dios ha puesto para los padres. Y padres, como dije anteriormente, no pueden salvar a su familia, pero pueden guiarlos hacia el camino recto. Hay muchas escrituras sobre los padres que apuntan a estas cosas para los papás. Y lo sabemos, ¿no? Hemos estado alrededor y sabemos ahora sí que nuestras responsabilidades. Pero mencionaré algunas porque estoy predicando. Y una de ellas se encuentra en la oración, que ora por su familia. Tú oras, sí, por muchas cosas, pero ahora tienes una gran responsabilidad de orar por tu familia, por protección, milagros, sanidades, todas estas cosas que vienen bajo la autoridad tuya. ¿La esposa puede orar de la misma manera? Claro que sí, porque la Biblia dice que vienen a ser una sola carne, pero al mismo tiempo Dios separa esto y dice: hey, espera, tú eres el responsable ahora. Yo te llamé a ti para que tú seas el responsable. Tú debes de guiar a tu familia en la oración. Tu familia debe de verte a ti de que tú eres un hombre de oración, porque tu familia no puede tener toda la protección de Dios sin que la cabeza, ¿escuchan? La cabeza de la casa está en una conexión espiritual con Dios y guiando a su familia, trayendo a su familia a la iglesia. Es una responsabilidad que se queda con los padres. Enseñar la palabra de Dios a los hijos. Es importante que ustedes tengan, por ejemplo, cuando pasan cosas con tus hijos o así, que ustedes no solamente usen terminología del mundo o enseñanzas del mundo, sino que es bueno decirle a sus hijos y enseñarles con ejemplos de la palabra de Dios también. Y ellos deben de saber quién tú eres por la palabra de Dios. Porque te llamarán papá, te llamarán padre, porque es algo natural, ya que tú fuiste parte de la crianza. Pero lo importante de un padre es de que ustedes conecten la palabra de Dios con la vida y las cosas de la vida. No solamente tomen la autoridad como padres, sino que toman la autoridad como padres siguiendo a Dios. Ya que ayudará a tu familia si tú conectas, sea disciplina, sea en bendición, sea en protección, sea en comportamiento, un mejor comportamiento y todas estas cosas. Pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre si quieres tener una vida larga. ¿Tus hijos saben esto? Amén. Así que yo les digo por la palabra de Dios de que ustedes les enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Den un ejemplo bueno, que ellos se den cuenta que ustedes hacen sus cosas basadas en la palabra de Dios y que ellos lo saben y que ellos lo entienden, porque tú les dices, enséñenle a sus hijos cuando van en el camino, cuando están en la mesa comiendo, cuando se levantan, enséñales cuando los llevas a la cama también, porque la vida es una oportunidad para enseñar y lo hacemos por la palabra de Dios. Un hijo tal vez se le olvidará muchos sermones de los que les dijiste, pero no olvidarán el ejemplo de un padre que ora. No lo olvidarán, lo recordarán. ¿Cuántas veces? Y este es el día del papá, pero también las mamás. ¿Cuántas veces han escuchado que las personas dicen: yo soy esto
por causa de la oración de mi mamá. O yo soy lo otro porque mi papá estuvo firme y en el estándar que fue puesto en mi casa vivíamos en ese estándar porque él nos enseñó cómo vivir. Así que los hijos vienen a ser frecuentemente lo que ven más que lo que escuchan. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Ellos te miran, ellos te observan, ellos te escuchan. Cada palabra que sale de tu boca tal vez es tan claro que hasta del otro lado de la casa, pues que ellos escuchan y recordarán si tienes un temperamento, si todo comportamiento que puedas tener delante de él, que no son como frutos del espíritu, ellos lo ven y de repente piensan que ellos también lo pueden hacer porque siguen el ejemplo del padre. Así que padres, su familia necesita más que solamente dinero. Necesitan ese liderazgo espiritual. ¿Cuántos de ustedes aquí como padres tienen esa hambre de espíritu y de corazón de ser un hombre espiritual? Realmente un hombre espiritual. No solamente un hombre que va a la iglesia, sino que algo dentro de ustedes que por el espíritu ahora sí que los mueva y que digan ustedes, yo quiero ser un hombre espiritual, un hombre en el que puede escuchar la voz de Dios, un hombre al que Dios bendice, ese hombre a quien Dios guía y da protección sobre no solamente él, sino su familia también. Porque ellos necesitan tu liderazgo espiritual. Tal vez llevas a tu familia a la iglesia cuando nada más interfiere con tu horario, pero permites también les enseñas las actividades del mundo. Pero ser precavidos más que nada, sean precavidos. No se acerquen tanto al mundo, sino que permíteles o guíalos de una manera correcta. Déjenme decir esto, y esto es desde mi corazón, a los padres, a todos, mamás, a solteros, a muchachas solteras, escuchen esto. Y esto es, si guían sus familias muy cerca del mundo, con el tiempo, el mundo los retraerá y no te los regresará. Amén. Piensen del día de mañana. Piensen dónde va la vida. Piensen lo que están haciendo. Tengan cuidado. Deberían de estar en un lugar donde sean ustedes las personas o los líderes espirituales de tu casa. Pero si tú guías a tu familia muy cerca del mundo, quiero que sepas algo. Con el tiempo, el mundo los retraerá y no te los devolverá. Solo un padre conforme al corazón de Dios ama los sacrificios. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué escuchaste en esta escritura que hizo una diferencia? Dice que se entregó a sí mismo por ella. Si estás en un matrimonio, padres, quiero que sepan que tenemos que sacrificarnos por ellas. Y esto es entregarnos a nosotros mismos. Lavas los trastes a veces, porque a veces yo quería como lavar la ropa, pero no le sabía mover a la lavadora y ya no lo puedo hacer, aunque quisiera. Así que solo traigo la ropa y lo llevo al lugar donde lavamos la ropa. Pero no se me permite ponerlo en la lavadora, ya que una vez lo descompuse. Pero pues,
comunicarse. ¿Cómo es que sé que se iba a poner de blanco a rosa? Pero bueno, está bien. No tengo autoridad yo ahí. Pero padres, ustedes o esposas, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tanto tú das? Tal vez tú traes, sí, el dinero a casa, y esto es hermoso, gracias a Dios por la bendición que traes. Pero quiero que pienses en estas cosas. No quiero que solo vivas a la vida normal, como hasta ahora, sino que tengas estos pensamientos en tu mente, o que pienses esto. ¿Qué tanto de tú mismo estás dando? ¿Qué tanto de ti mismo das? ¿Quién me dirá esto? Tu esposa y tus hijos. Tú no podrás medirlo. Tú solo tienes que tener una actitud de que cualquier cosa que puedas, lo darás. Lo que se permite, tú harás. Lo que puedas hacer, porque la amo y le pedí que se casara conmigo, así que cualquier cosa que pueda yo hacer es tan importante de acuerdo a la palabra de Dios. Y Primera de Pedro dice esto, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. O en inglés, con entendimiento. ¿Qué diría yo aquí? Vivid con ellas sabiamente. Nosotros como padres o esposos necesitamos tener, yo quisiera a veces que estuviera esta persona y me dijera, oh, haz esto, haz lo otro, así y así, porque cada esposa es diferente, pero no, y cada esposo es diferente. Así que si tú tienes como padre, ya te has involucrado siendo cabeza de la familia, tienes la responsabilidad de entonces entender a tu esposa. Esto es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprendes esto? Con la observación. ¿Cómo aprendes esto? Con la conversación. ¿Cómo aprendes esto? Lo que le gusta a ella y lo que no le gusta. Y dentro de esto, tú tienes que ser el líder sobre todo esto. Así que, ¿cuántos de ustedes aman ser padres? ¿Les gusta ser padres? Alabado sea Dios, por causa de las oportunidades que Dios ha presentado a nosotros. Así que, esposos, amad a vuestras mujeres. Y también dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Deben de entender esto. ¿Cuántos de ustedes lo entienden? Como padres, como líderes ustedes, de que ella es una vasija frágil. No importa qué carácter trata de mostrar y no importa qué actitud trata de traer. Debes de darle honor a tu esposa como a vaso más frágil. Y yo amo la palabra de Dios realmente. ¿Ustedes no? Amén. Porque nos da la dirección que necesitamos. Dice, y como a herederas de la gracia de la vida. ¿Qué se refiere esto? Esto se refiere a que la conducta y el comportamiento en la casa que está puesto debería de ser en una relación en donde sea aceptado por ambos en la unidad de una carne, ya que si hay una decisión de cómo se va a hacer la disciplina con los hijos, debe estar en acuerdo por ambos, el esposo y la esposa. Si va a ser, por ejemplo, cómo se procesan las cosas y cómo moverse en la vida mientras los niños crecen, y tú como padre debes estar seguro de que estás conviviendo como coheredero de tu
esposa, para que tus oraciones no tengan obstáculo. Entiendan esto, ya que si no tenemos entendimiento y solo aceptamos el matrimonio y solo aceptamos la vida y solo vamos en este camino y no tenemos conexión de entendimiento, de entender las emociones y los sentimientos. ¿Cuántas personas el día de aquí, no se pongan como voluntarios, pero tienen sentimientos en ustedes que no sabes que si tu esposa o tu esposo sabe? Si tú lo entierras, seas que eres el padre o sea que tú eres la esposa, o están juntos y son líderes de la casa ambos, pero ¿cuántas veces das o recibes algo en ti o sientes algo en tu corazón que te hace enojar, pero no puedes darlo o no puedes decirlo? Así que yo les digo, aprendan cómo entenderse entre ustedes. El padre bíblico no es sobre la autoridad solamente, sino que es sobre sacrificio. Y realmente es, si vamos a ser el padre de nuestra casa, realmente es un sacrificio. Jesús lo demostró que el liderazgo a través de ser siervo. Y muchos padres trabajan haciendo sacrificios personales y llevando cargas que nadie más ve. Pero pasa aún así, sin que nadie lo sepa. Así que padres, yo les digo, pongan esto delante de Dios. Déjenselo a Dios. No lleven un sentimiento que no les permita tener ese amor sobrenatural delante de sus hijos, por sus esposas, incluso por otras personas. No lleven esto con ustedes, nada más esta carga. Porque, ¿qué es lo que el sacrificio en amor se mira? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se ve? Yo creo que se mira de esta manera. Poniendo a tu familia antes de tus deseos, de lo que tú quieres. Nosotros como hombres tenemos la tendencia de solo seguir adelante y no nos damos cuenta que ya hemos hecho algo, que hemos actuado de esta manera, ¿saben? A través del teléfono o lo que sea, y tiene un efecto. Pero necesitamos pensar en esto. E incluso en el tiempo de frustración, esto sí viene con la familia, que en tiempo de frustración debemos darnos cuenta que no podemos siempre tener, ahora sí que deseos propios o ser egoístas. Dice, estar presentes emocionalmente y espiritualmente para que sus hijos vengan a ustedes, tu esposa venga a ti y tú puedas presentar esta emoción, y espiritualmente más que nada. Debes de aprender esto. Yo a veces soy un poco cabezón, pero tengo que aprender esto, ya que soy autoritario y ahora sí, como que dicen, tomo al toro por los cuernos, y hería a mi esposa con estas actitudes. Y finalmente ella me expresó a mí de que yo era muy rápido, de que algo venía y estaba listo para dar una respuesta rápido, sin realmente entender el tema. Pero era una actitud que tenía. Y por causa de esto, yo tuve que cambiar ahora sí que mi comportamiento emocional y espiritual. Si tú le preguntas a mi esposa, ella te dirá que ahora yo soy un nuevo hombre. Y esto tomó tiempo. Ahora soy más gentil. No muy gentil, pero soy gentil. ¿Y cuántos de ustedes son gentiles en su casa? La otra cosa es la protección. Necesitamos proteger y proveer.
necesito moverme, pero los hijos tal vez no recordarán cada regalo que el padre les ha dado, tal vez en su cumpleaños, en Navidad, pero recordarán el tiempo en el que él estuvo ahí cuando ellos más lo necesitaban, a su papá. Alabado sea Dios. Proverbios nos dice que un buen padre tiene un legado de fe. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. El dinero puede ser heredado, las propiedades pueden ser heredadas, pero la herencia más grande es la fe. Alabado sea Dios. Un ejemplo para vivir en fe. Mi familia camina en fe. Íbamos a la iglesia y todos caminamos en fe. Cuando una familia camina con Dios, Él deja un testimonio. Hablo del papá. El padre deja un testimonio de su fe. No tiene miedo de hablarlo. No tiene miedo de orar. No tiene miedo de leer la palabra de Dios. Sino que Él deja un testimonio. Él deja, y esto es muy importante, Él da valores espirituales. Así que tus hijos no llegarán al estándar en el que tú estás ahorita, sino que se elevarán a un estándar, sí, pero no llegarán al estándar al cual tú has puesto. Esta es la vida. Piensen en ustedes mismos como padres. Tú vas y miras tu vida y hubo cosas en las que tu padre hizo que tú no haces ahora, que tú vistes que él hizo, pero no llegaste hasta ese estándar que él llegó. Es así como la naturaleza de la vida funciona. Ahora, cuando un padre camina con Dios, deja su testimonio y deja sus valores espirituales y deja esa fundación para la generación futura. Nadie más. Cuando tus hijos vengan y estén aquí, ellos tal vez llegarán a un estudio público, pero a quien mirarán es al papá. Tal vez escuchan y tal vez la fe llega a sus vidas porque escucharon, pero van a mirar al Padre por el valor de la fe. Ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Abraham, él es un gran ejemplo en Génesis 18. Porque eso es lo que Dios dice. Porque yo conozco, Dios dice esto, porque ahora conozco que Abraham mandará a sus hijos y que ellos me seguirán. Y dice Dios que Él conoce esto. Y yo quiero que Dios diga esto de mí. Amén. Porque yo sé que Abraham, piensen en Timoteo también, en la palabra de Dios. La fe de Timoteo fluyó a través de generaciones por causa de aquellos que creyeron antes de él. ¿Cuántos han leído la historia de Eloísa y Eunice, la mamá de Timoteo? Tal vez las tengo al revés los nombres, pero Pablo dice: yo conozco por causa de tu fundación, de tu abuela, tú heredaste la fe y llegó a tu madre y llegó a ti. Y estos son los ejemplos de tu familia. La fe impacta muchas generaciones. Padres espirituales reflejan el corazón. Padres espirituales reflejan el corazón. Reflejan el corazón. El padre del hijo pródigo vio a su hijo, y lo han leído. La Biblia más dice que lo vio desde muy lejos. Y la Biblia dice que el papá corrió a su hijo.
para alcanzarlo. Y el Padre muestra el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Si lo examináramos y nos conectáramos a Él. Cuando vemos esto, encontramos que los padres espirituales tienen ese espíritu para perdonar. Las cosas pasan, pueden olvidarse y pueden moverse porque olvidan, perdonan. El espíritu de un padre en el tiempo de dificultad o en el tiempo de que las cosas no pasaron bien, hay esto en los papás, que a veces las mamás no lo tienen, pero los papás pueden moverse adelante y perdonar. También nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Los padres espirituales dan aliento a sus hijos. Les dice, tú puedes. Yo creo en ti. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo estoy contigo. Yo soy tu papá. Y yo te digo que yo creo en ti. Yo creo que tú eres el mejor. Y tú das aliento a tus hijos. Hay muchas veces en tu familia que tú necesitas restaurar, porque hay cosas que se murieron o que se destruyeron o perdieron su entusiasmo en la familia o con Dios o donde quiera que estén en esta vida. Debes de pensar que a veces debes de restaurar una de las buenas cosas que tú hacías o tenías o que sentías y que significaba algo para ti. Y necesitas siempre, como Dios lo hace, mostrar misericordia. No puedes ahora sí que llevar a la amargura o una actitud mala, no, sino que debes de tener misericordia. Debes de tener misericordia y entender de que debes de mostrarlo. Y lo otro, no importa qué pase, no importa cómo suceda, nunca paras de amar. Dios nos ama, incluso cuando aún éramos pecadores. Así que algunos padres llevan, ahora sí que tal vez de un error que hicieron en el pasado, pero la noticia buena es de que ellos son buenos restaurando. El día mejor para un papá está delante de él. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo. No es de que el padre lo recibió, sino el hecho de que el padre, antes de que el hijo dejara la casa, puso algo en aquel hijo, de que él pudo recordar y que en el momento más oscuro de su vida de aquel hijo, recordó, si estuviese yo en la casa de mi padre, si regresara a la casa de mi padre, aunque fuera yo un siervo, no importa, yo sé que en la casa de mi papá hay protección, que en la casa de mi papá hay buen consejo, que en la casa de mi papá hay perdón, que en la casa de mi papá Él me va a recibir y me va a restaurar. Así que un padre puede dar casa, educación y lo financiero, pero el mejor regalo que se introduce a los hijos es a través de Jesucristo. Déjenme decir y cerrar y culminar con esto. Siempre preparo más de lo que necesito, pero en el libro de Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás a ellas estando en tu casa. Dice, criar a hijos que conozcan el amor de Dios es la responsabilidad de un padre. Ya los retuve aquí mucho tiempo. Dejé palabra suficiente para ustedes. Así que pueden ponerse de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor.